Bitcoin intenta consolidar el reingreso en la estructura. En vídeos anteriores estuvimos trabajando esta estructura operativa y veíamos cómo el precio de Bitcoin intentaba romper zonas de soporte, tanto de la estructura operativa que hemos estado trabajando como de la estructura operativa de mayor fractalidad, que es esta estructura de aquí. Teníamos el soporte de la de menor fractalidad en los 61.545 y luego la de mayor fractalidad en los 60.780. Pero después de este intento de ruptura hemos visto cómo el precio de Bitcoin poco a poco va reingresando en la estructura. En el análisis de esta mañana comentábamos cómo el precio ya empezaba a pillar un poquito más de fortaleza. De hecho veíamos esta vela con cierta intencionalidad alcista atacando la zona del VWAP semanal. Recordemos que era una zona clave que a nosotros nos podría anticipar un cambio de contexto en caso de ver una ruptura y posterior consolidación. Esto sobre todo lo comentamos porque anteriormente cuando testeé esta zona operativa veíamos una distribución sobre estos niveles y por lo tanto entendíamos que había presión vendedora en esta zona operativa. Pero como veis, horas después el precio consiguió coger un poquito más de fuerza y romper por fin esta zona de resistencia. Y tras un pequeño retroceso hacia la zona del VWAP, parece que intenta consolidar, pero el problema es que después para esa continuación alcista le está faltando fortaleza ahora mismo. Lo que esperaríamos después de una consolidación es que demuestre fortaleza lo antes posible atacando a la zona de la resistencia, que va a ser la siguiente zona operativa clave para Bitcoin, en los 65.656. Un poquito más arriba también tenemos aquí el VWAP mensual en torno a los 66.400, pero es importante que demuestre fortaleza pronto, porque si vemos que el precio rechaza otra vez esta zona operativa y volvemos a perder el soporte, ahí la situación sería bastante crítica. Serían muestras de debilidad muy importantes en el corto plazo, y eso podría hacer que el precio inicie un desequilibrio bajista aún más importante, buscando niveles operativos más bajos, y en ese caso no me sorprendería que fuesen a buscar la liquidez que hay debajo de este mínimo, por debajo de los 59.130. Bitcoin después de un reingreso tiene que comenzar a batir niveles lo antes posible demostrando fortaleza, y en caso de terminar consolidando, necesitamos que empiece a atacar zonas de resistencia muy fuerte, con mucha velocidad y que alcance la resistencia de los 73.800 lo antes posible. Tendrá que romper algunos niveles clave como los que hemos comentado anteriormente. Y sobre todo quizás algo también bastante importante va a ser romper esta dinámica bajista que tenemos. Así que es importante que durante las próximas horas el precio de Bitcoin comience a demostrar fortaleza si es que de verdad hay fortaleza. Porque ya os digo, si rechazamos esta zona operativa y volvemos a atacar zonas de soporte, ahí la cosa se estaría complicando bastante. De hecho el precio, como veis, ha roto esta dinámica bajista que teníamos también, pero después de la ruptura, aunque ha venido a consolidarlo, no está tirando tampoco con fortaleza. Entonces siento que en estas últimas horas no está demostrando la fortaleza que debería de demostrar para poder buscar setups alcistas con confianza. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas y comenzamos revisando Trading Different. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Veíamos cómo en el día de hoy se llevaban toda esta zona de liquidez que había en la zona de shorts, aunque recordemos que esta no era la zona que más cargada estaba, ya que donde más liquidez veíamos en los shorts es en los 64.766. En la zona de long se ha quedado aquí un poquito de liquidez, pero de momento es bastante poca la cantidad. En cuanto a la liquidez de 100x, destacaríamos que todavía sigue quedando en este nivel que comentábamos esta mañana, en torno a los 60.700, vemos bastante liquidez. En cuanto a la liquidez de 50x, destacamos esta zona en los 64.632. En los long hay un poquito de liquidez también en esta zona, pero bastante poca. En cuanto a la liquidez de 25x, anteriormente limpiaba mucha liquidez en este movimiento bajista y seguimos viendo mucha liquidez en la zona de shorts a partir de los 64.680. Hoy se llevaron esta zona que estaba un poquito cargada. Y bueno, respecto a la liquidez de 10x, se llevaron nada, un poquito de lo que había al principio en la zona de longs, pero sigue quedando bastante a partir de los 59.600 en adelante. Respecto a los shorts, vemos como por ejemplo a partir de los 68.100 ya empezamos a ver bastante liquidez, pero todavía nos queda un poco lejos. En Bookmap veíamos aquí una zona de ventas en torno a los 64.500, retiraron estas ventas conforme iniciaba un movimiento bajista y enseguida entraban compras a los 61.850 más o menos, intentando defender al precio. De hecho, como veis aquí también entraron algunas compras en los 61.000 y después de este movimiento alcista vemos que han metido muchas ventas en los 65.500 aproximadamente. Aparece también algunas ventas en los 64.500, pero poca cosa. En Bookmap han retirado algunas compras que había en los 60.000 y en el resto de niveles se mantienen las compras que hemos comentado esta mañana, en los 59.000, 58.000
48.000 y en los 55.000, donde vemos de hecho bastante volumen de compras. En The Kingfisher vemos como ya casi se han llevado este primer clúster que comentábamos en la zona de shorts, aunque todavía queda liquidez en torno a los 63.940. Luego tenemos aquí desde los 69.430 hasta los 70.576. En los CBDs hoy hemos visto como en Coinbase empezaban a vender un poquito, Binance también continúa con algunas ventas. En los mapas de corto plazo observamos bastante liquidez en los 61.037, un poquito de liquidez también aquí cerca del precio hasta los 63.056 y en la zona de shorts hasta los 64.250. En los mapas de high leverage vemos liquidez en los 61.570, en los 62.280 y en los 62.556. Un funcionario de la Fed ha dicho que la Reserva Federal podría esperar hasta 2025 para bajar los tipos de interés.